Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, porque creo que de Vamos poquito. bastante bien, don Enrique, y la verdad que me está gustando. Yo pienso que nuestros asistentes también nos estamos encantados con todo lo que nos está contando, pero por favor continúe, no se corte. Bueno, muchas gracias. Hay tanta cosa que se podrían comentar, pero bueno, me estoy centrando un poquito en lo que quería comentar. Ah, lo ¿Nos, cierto es que, nos según podría decía hablar luego también de algo de Puerto Rico? ¿Sería posible, don sí, Enrique? Sí, por supuesto, pues gracias. voy resumiendo un poquito esta primera o segunda parte, ya en realidad lo que estaba, y paso ya a la tercera eh, Muchas gracias, sobre don Puerto Enrique. Rico, ¿no? Bueno, eh, lógicamente está ahí todo el tema de esa visión, la leyenda negra, el ellos frente a nosotros, eh, los vicios y la visión negativa que se tiene en general de los españoles, la visión negativa que se tiene sobre su acción en América y muy en concreto con los indígenas, aunque ahí tenemos a Francisco de Vitoria, que considerado el padre del derecho internacional, él ya establece que no es causa justa de guerra, pues simplemente el deseo de ensanchar el imperio, que es mejor renunciar al propio derecho que violentar al ajeno, que no por el hecho de que unos bárbaros no reconozcan al Papa o al catolicismo, no por eso se les puede hacer la guerra para sus bienes. Todo esto que estoy diciendo son ideas que defiende Francisco de Vitoria. Desde un primer momento, eh, que Loida Figueroa, una historiadora puertorriqueña precisamente, de una historia de Puerto Rico, hablando de todo esto, pues precisamente señala que quizá el origen de todo esto sería precisamente a toda esa cantidad de siglos, esos 8 siglos de convivencia de comino o de contacto de cristianos con musulmanes, ¿no?, en España. Y entonces, como dice, pues algo así como que los españoles, digamos, ya históricamente habían estado acostumbrados a otras culturas mucho más alejadas, ¿no?, frente a los centroeuropeos rodeados de esa cristiandad. Eh, bueno, como sabemos, pues ya Isabel la Católica en su testamento dicta que se tienen que tratar bien a los indios. Las leyes de Burgos de 1512 se adelantan varios siglos a muchos de los logros sociales, ¿no? Por citar alguna de estas leyes. Por ejemplo, pues la obligación de vacaciones para los indios. Dice, que cumplidos estos 5 meses, huele a los dichos indios 40 días, obligación de 40 días cada 5 meses trabajados, la prohibición de trabajo para embarazadas. Dice, ordenamos y mandamos que a ninguna mujer preñada, después que pasare de 4 meses, no le envíen a las misas, a las minas, ni a hacer montones, después que pariere, críe su hijo, hasta que sea de 3 años, etcétera, etcétera, ¿no? Prohibición de trabajo para menores, para los menores de 14 años, prohibición de pegar o insultar a los indios. En 1516 el cardenal Cisneros pues crea la figura del procurador y protector universal de todos los indios, que es un cargo que va a durar hasta 1812. Y bueno, porque muchas veces hablamos de los indios y siempre, de ese supuesto genocidio, y siempre, si nos damos cuenta, nos vamos a esas primeras décadas, esa primera llega, cuando se está, esos primeros contactos, pero se están llevando a cabo una serie de leyes y de medidas para proteger a los indios, ¿no? Y a veces se dice que estas leyes, pues supuestamente no se cumplían, aunque hay muchos testimonios de quizá no se cumplía todo siempre, quizá hubo corrupción, como puede haberlo en cualquier país, en cualquier institución, pero la historia está llena de testimonios en los que se ve cómo los gobernadores, como los virreyes, etcétera, intentan realmente imponer esas leyes. Es el caso de Gabriel Panagua de Loaiza. Solórzano Pereira pues cuenta cómo mandó cortar la mano en español por haber dado una bofetada a un indio.
estaba el llamado juicio de residencia, donde los gobernantes podían verse sometidos a un juicio popular para ver si su gestión había sido correcta, si no había sido corrupta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión, y termino un poco en esta segunda parte, es que los hispanistas tenemos que luchar un poco contra esa visión generalizada de los españoles como una especie de hordas salvajes que llegaron y que el dominio español en todos esos siglos pues fue un poco eso, como la de gente que llevó pues, el derecho civil basado en leyes, los valores humanistas, mejor infraestructuras, universidades, mejoras en agricultura, y que esto explica que los indígenas realmente se aliaran con los españoles y luego lucharan por que se dejara de ser españoles, ¿no? Claro, aquí vemos un poco una de las corrientes actuales contrarias al hispanismo, que es el indigenismo. Si nos fijamos, más allá de que el indigenismo defiende, pues está basado en unas ideas raciales, esto hoy en día creo que es simplemente inaceptable, es que tienen una visión tergiversada incluso de los propios indígenas. O sea, el mal llamado indigenismo viene de indígena, pero no defienden a todos los indígenas, o todos, sino solo una cierta visión de los indígenas. Solo defienden a esos indígenas que vivían antes de Colón, de la época precolombina, en su estilo de vida como vivían, no defienden a todos esos indígenas que durante siglos vivieron y mejoraron y prosperaron durante la época española de unidad hispana, como lo llamaba yo antes, y que lucharon, llegado el momento, porque siguiera existiendo esa unidad hispana, ¿no? Bueno, voy a la última parte entonces de esta charla y me centro pues en Puerto Rico y se podría mencionar un poco Cuba también, ¿no? Yo un poco, bueno, cuando tenía estas ideas un poco del hispanismo, que más o menos compartimos todas, pues y conocí el caso de Puerto Rico, pues siempre me ha parecido que podía ser un poco la punta de lanza por sus características históricas, políticas, por el hecho de ser un Estado libre asociado, o un mal llamado Estado libre asociado, culturales, etcétera. Históricamente incluso, pues Puerto Rico no luchó nunca realmente por la independencia. Está el grito de Lares, que ahora comentaré, que fue poco menos una escaramuza, como las muchas que hubo en esa época en la península mismo también, y qué es el cantonalismo si no en la península ibérica y tal. Una reflexión es que, casi más sentimental que de otra manera, es que Puerto Rico creo que representa un poco lo mejor y lo peor de las lecciones históricas. Empezaba mi charla hablando un poco sobre esto, sobre no existe la justicia histórica. Representa lo mejor y lo peor, porque lo mejor porque es un pueblo que ha sabido luchar durante más de 100 años por conservar su idiosincrasia. No podemos ni imaginarnos la política tan tremenda que tuvo Estados Unidos de inculturización, de americanización, el español llegó a estar prohibido, ¿no? De querer americanizar, anglosajonizar la isla sin resultado. Yo creo que realmente esta capacidad de resistencia y de mantener la idiosincrasia cultural, hay pocos casos a lo largo de la historia y bueno, quizá el caso de los judíos, algún otro podríamos ver, ¿no? Representa lo mejor, en mi opinión, que es eso, y representa también lo peor, porque lo cierto es que, como sabemos, pues sí que hay un considerable porcentaje de puertorriqueños que efectivamente quieren integrarse plenamente en Estados Unidos,
que Puerto Rico sea un estado más de Estados Unidos y bueno, supone una cierta pérdida. Es la lección, la malvada lección de la historia de que puedes llegar a un sitio, a una isla, bombardearla, invadirla, aunque sus habitantes no querían, y con adoctrinamiento, con el paso del tiempo, pues inculturizarlos, ¿no? Es un poco la estrategia que seguía Alejandro Magno en los territorios que conquistaba. Creaba ciudades helenizadas, que eran los centros de la importancia, y al final ciertas culturas anteriores se iban perdiendo, ¿no? Quizá debería, en un primer momento, pues, hablar y demostrar pues, toda esta idea de que los puertorriqueños realmente estaban orgullosos de ser españoles. En 1808 empezó a circular por las calles de San Juan de todo Puerto Rico una proclama ante la invasión francesa de Napoleón, que luego fue publicada en la Gaceta de Madrid, el antecedente directo del Boletín Oficial del Estado, porque el Boletín Oficial del Estado empieza publicándose en el siglo XVII de manera ininterrumpida. Lo que pasa que va cambiando el nombre, ¿no? De Gaceta de Madrid. Y que empieza diciendo, por ejemplo, pues, españoles puertorriqueños, es demasiado sabida vuestra fidelidad y lealtad a los reyes católicos de España desde que la divina providencia puso esta isla bajo su imperio, y por tanto es excusada cualquier exhortación o proclama para renovar en vosotros aquella lealtad y fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Frente a esto, a veces, pues se contrapone el llamado grito de Lares, que, como digamos, fue una escaramuza, según un poco las fuentes, estaría entre 100 y 500 hombres que se alzaron para independizar Puerto Rico, liderados por un venezolano y que fue sofocado en 24 horas por los mismos puertorriqueños. Al día siguiente tiene lugar la batalla de Pepino, en la que, más allá de solo 25 soldados de las tropas regulares españolas, son las milicias puertorriqueñas las que vencen, ¿no? Precisamente. Puerto Rico, pues, si nos fijamos, que un poco sorprende esta lejanía para el español medio de Puerto Rico, cuando es un territorio que empezó a formar parte de lo que es la España moderna, unificada con los reyes católicos, desde antes incluso que Navarra, ¿no? Y bueno, cómo en esa parte negativa en Puerto Rico se ha asumido bastante también, se ha copiado, por decirlo de alguna manera, ese discurso leyenda negrista de otras partes de Hispanoamérica, como lo de robaron el oro, cosas así, aunque Puerto Rico es según los datos de Luis González Várez, que fue historiador oficial de Puerto Rico, por el sistema de situados, es al contrario, que a Puerto Rico llegaban oro, plata y todo tipo de recursos que lo convirtió en un lugar inexpugnable. Es un sitio donde siempre han vencido todo tipo de ataques, desde los ingleses, hubo varios ataques ingleses, ya Francis Drake y Hawkins en el siglo XVI hay un ataque a Puerto Rico que los puertorriqueños consiguen defender, hay un ataque holandés, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, y esto ya hasta el último momento, ya el último cónsul de Estados Unidos en Puerto Rico, antes de que formara parte de Estados Unidos, territorio de Estados Unidos, territorio no incorporado, bueno, porque en Estados Unidos se distinguían los territorios incorporados, que luego, digamos, tenían la opción de convertirse en estados, y es así como se han ido apareciendo los diferentes Estados Unidos, pero Puerto Rico ni siquiera es un estado incorporado, con lo cual, a día de hoy todavía se supone que ni siquiera tienen la potestad de convertirse en un estado pleno de Estados Unidos. Es un territorio, una propiedad de Estados Unidos, ¿no? Bueno, porque estaba hablando de toda la cantidad, hasta el último momento, los testimonios que hay
de, efectivamente, los puertorriqueños como españoles que se sienten orgullosos de serlo, y no se puede perder ese relato. Philip Hanna, el último cónsul de Estados Unidos, así lo atestigua, y también Ángel Rivero, un oficial que participó en la guerra hispanoamericana o hispano-estadounidense, y escribió luego una crónica de esa guerra, y como dice literalmente, pues que todo el pueblo se puso en pie contra esa invasión, ¿no? No sé si a lo mejor estoy dando por hecho que se saben algunas cosas, pero bueno, existe un poco el relato en ciertas partes de Puerto Rico de que en Puerto Rico se recibía a los estadounidenses con los brazos abiertos y deseando que llegaran. Y Ángel Rivero mismo dice que quitando 4 intelectuales, nadie quería eso, ¿no? Los periódicos se llenaron de proclamas al pueblo para luchar contra la invasión, etcétera, etcétera. A veces se dice que España vendió, se reprocha a España que vendió Puerto Rico por 20 millones de dólares. En la parte del Tratado de París en la que se obliga a España a ceder Puerto Rico, también Guam y las Marianas, no dice nada del dinero, ni se vendió, es un botín de guerra que toma Estados Unidos. Lo de los 20 millones aparece en el artículo 3, en la que se está hablando en realidad de Filipinas, ¿no? Bueno, pues a día de hoy Puerto Rico tiene un estatus un poco sui generis, oficialmente Estado libre asociado, pero en inglés se le llama Commonwealth, con lo cual la correlación, ya sorprende un poco la correlación entre el español Estado libre asociado con Commonwealth, que más bien sería mancomunidad o algo así, ¿no? Y hay pues 3 grandes posturas, la de los que querrían la independencia total de Puerto Rico, las que defienden el actual Estado, o más o menos parecido, un Estado libre asociado, pero mejorado de verdad, y los que quieren que Puerto Rico se integre plenamente en Estados Unidos. Cada uno, yo creo que no se trata simplemente de atacar, sino también de comprender. Yo entiendo que desde el punto de vista independentista, de los independentistas, quieren conservar esa idiosincrasia y esa cultura hispana precisamente, y eso pues es digno de elogio. Lo que pasa que, primero, suelen estar muy marcados ideológicamente, y segundo, no explican bien en qué situación económica, en un mundo dominado por grandes focos económicos de Estados Unidos, Unión Europea, China, Rusia y tal, una isla independiente en el Caribe seguramente no pasaría de ser una neocolonia de Estados Unidos, esa es la verdad. La estabilidad, pues bueno, supone esa pérdida de esa idiosincrasia propia puertorriqueña, aparte de que una cosa es que estatutariamente se pueda incorporar Puerto Rico, supongamos, ¿vale? Pues Puerto Rico pasa a ser un estado más de Estados Unidos y ya con los plenos derechos que tendrían los puertorriqueños. Hoy en día pues no pueden votar en las presidenciales por el presidente de Estados Unidos, tienen leyes de cabotaje que limitan los barcos que pueden llegar, tienen que ser barcos de bandera estadounidense los que llegan a la isla, y una serie de cuestiones y de efectos negativos que tuvo realmente, ¿no? la invasión estadounidense. Pero una cosa es que estatutariamente a lo mejor pudieran ser iguales a otros ciudadanos estadounidenses, y otra cosa es que socialmente realmente estén integrados o se les fuera a ver como unos iguales, ¿no? Y con respecto a los que defienden Estado libre asociado o algún tipo de Estado libre asociado, pues bueno, ciertamente no pasa de ser una situación extraña. Yo no conozco otro lugar que sea así, en la que ellos son ciudadanos estadounidenses, pero sí están en la isla de Puerto Rico, no tienen una serie de derechos como votar a las presidenciales, porque en realidad al presidente lo dicen los estados, ¿no? Ese sistema un poco antiguo que tienen, pero bueno. Con lo cual, pues bueno, han surgido movimientos en Puerto Rico que abogan por esa cuarta opción, que sería la de vencer un poco, superar esas lecciones tergiversadas que se han dado de ellos mismos y de lo que eran ellos,
y ver la integración con España en la forma que fuere, pues seguramente como comunidad autónoma, como parte de España, como parte de la Unión Europea, todas las ventajas económicas, todas las ventajas sociales, culturales también, de defensa de su idiosincrasia hispana, que tendría. Y yo, pues, humildemente, pues, en lo que he podido, he ayudado. Termino con solo un apunte con el caso de Cuba, porque creo que también el caso de Cuba, por sus circunstancias, puede ser un poco de punta de lanza del hispanismo, de esta futura unión, en la forma que fuere, confederación o unión o tal, porque seguramente el sistema político-económico que tiene Cuba actualmente, de un modo u otro, acabará, ¿no? De un modo u otro, no supongo, no podrá ser eterno. Pero ¿qué va a ocurrir cuando eso acabe? Pues hay dos opciones. O que Cuba al final caiga bajo la influencia de los Estados Unidos de un modo u otro, y ya hay algunos sectores, incluso cubanos, que defienden eso, con lo cual quizá estamos hablando de que Cuba se convertiría en una especie de nuevo Puerto Rico, en una especie de ciudadanos sujetos de alguna manera a Estados Unidos, pero sin plenos derechos, o de alguna neocolonia, o lo que sea. O, frente a eso, creo que la opción de la reunificación, o de la unión, o de mirar hacia España, es una segunda opción. Creo que otra no hay.